Todos los datos que estamos recabando de las 20 de anoche en adelante hablan aquí en el AMBA, después vamos a ampliar, de un altísimo acatamiento a las nuevas medidas de restricción. Sí hay declaraciones de última hora de Héctor Ortiz, delegado de ATE, del sector enfermeros de hospitales públicos, advirtiendo de una situación de colapso y ya de falta de personal en el área, aquí en la ciudad. También, en todo caso, después ampliaremos al respecto. Vamos a lo más formal, llamémosle. Voy a reiterar una confesión personal que compartí el jueves a la noche para quienes frecuentan nuestro sitio de Facebook, el de Marca, en el sentido de que en verdad da, no digo que cierto pudor, sería exagerado, pero pone la vara alta que opinar después de la intervención de Axel Kicillof ese jueves en conferencia de prensa. Porque prácticamente está todo ahí, ¿no? En esa hora y media, creo que fue el total entre lo que habló y 2 o 3 preguntas. Están los datos propios y ajenos, la solvencia para refutar hipocresía y contradicciones de quienes súbitamente se preocupan por la educación, la calentura administrada para situarse en el límite justo entre los señalamientos acusatorios y el estallido personal, el verso del consenso y, en todo caso, quien lo violó primero, la frase sobre el zanjón de Alsina, que daría para remera ya mismo, las cifras sobre lo determinado por ingleses, italianos, franceses, uruguayos, chilenos, siguen las firmas, la cara, los gestos, esa sobriedad narrativa hasta para decirle al gobierno porteño que es igual a Macri y que es a Macri a quien preferiría en vez de tolerar el cinismo de presentarlo halcón contra palomas. Como respecto de cualquier dirigente, por supuesto, y mucho más en funciones ejecutivas, y muchísimo más al tratarse del gobernador de una provincia como la de Buenos Aires, nada puede asegurarse hacia su futuro de mediano y largo plazo. Pero por lo pronto, Kicillof le presenta a sus contrarios 2 problemas irresolubles, además de, entre otros motivos, comunicar bien, sin aspavientos, en los momentos justos. No es un tipo que anda repartiendo declaraciones día y noche. Y es que son su programa eficiente de vacunación, que es irreprochable, y tal vez antes, que no le pueden entrar de ninguna manera con imputaciones siquiera lejanas de corruptela. Ni una. Ni usando las fatuas algaradas de Beatriz Arlo, ni pretendiendo imágenes generalizadas de gente que falsificó certificados de trabajador esencial para vacunarse. Nada. Nada de nada. Y eso les complica el panorama. El tipo se plantó ahí, al pan pan y al vino vino, acá tenés la data, y lo que hicieron los europeos y europeístas que tanto ejemplificás y admirás,
la provincia me la dejaste así y asá, y encima te haces la víctima cuando ejecutamos no más que lo recomendado local y universalmente por los expertos de toda área. Chapó. Desde ya, si es por la lista de errores, omisiones, lentitud, contramarchas y etcétera en que incurre el gobierno nacional, bueno, da para hacerse un festín de daños autoinfligidos que el oposicionismo aprovecha sin la más mínima dosis de vergüenza personal e institucional. Ya conocemos, ¿no?, la lista. Si es por esta semana, a la cabeza, largo, lo del ministro de Educación de la Nación, que aseguró hasta media tarde del miércoles que la presencialidad física de clases era prioridad, tal como venía sosteniéndose oficialmente desde el verano. Y antes, el mismo día a la mañana, la ministra de Salud, que hizo una reunión callejera con la prensa en la que no se efectuó anuncio de ningún tipo porque debía esperarse el resultado de las medidas anunciadas hace una semana. Alberto resolvió, les aseguro, en la noche de ese miércoles, hacia la noche de ese miércoles, en un sentido casi en soledad, que no daba para más, lo arguyó con un discurso mucho más, digamos, apelativo que de sustento en grandes explicaciones técnicas en la comunicación desde Olivos. Grabó su mensaje sin repaso y sin que nadie le dijera, por ejemplo, que sufría alusión al sistema sanitario relajado, le traería problemas serios, como ocurrió. El presidente tampoco advirtió nadie le previno acerca de que ese discurso firme no podía no incluir una referencia, no más que eso, pero una por lo menos, a medidas económicas que tomarían nota de los sectores otra vez y naturalmente perjudicados. Cuando al día siguiente se anunció que aumentaría el monto de las asignaciones universales y poco antes se había anunciado algún incremento o reintroducción de los repro, y sirvió para casi nada, porque todo había quedado tomado comunicacionalmente por el cierre de las clases presenciales acá en el AMBA, y un poco después porque arribó la guinda de un índice inflacionario en marzo rayano en el 5%. Significa, para obviar, que en el primer trimestre del año ya se consumió muy buena parte de la inflación prevista para todo el año, sin entrar en puntualizaciones sobre la disparada nuevamente en alimentos y bebidas. ¿Cómo es posible que semejantes aspectos comunicacionales no sean tenidos en cuenta? Me parece que hablamos algo de esto el sábado pasado, en realidad lo venimos hablando. Es solo bajo la explicación académica de que si falla la comunicación es porque está fallando la política. O será algo bastante más silvestre, ¿no? Consistente en que el gobierno es un despelote organizativo en este aspecto, con esas preguntas reiteradas ya, ¿no? ¿Por qué no hay un vocero o figura que a primera hora de cada día organice la bajada de línea, en un momento como este además? Que responda como se debe a las provocaciones, que resguarde al presidente de pisar palitos y palotes. También es cierto que es el presidente quien resuelve actuar así. Si hay, como lo hay, un gobierno nacional convencido de que su unidad frentista es componente clave, bueno, ¿por qué no se lo exhibe más convincentemente?
Claro, y dicho todo esto, claro que hay que bancar a Alberto. Claro que sí. No fue en un vehículo informativo de izquierda, trotskista, sino en Infobae, un medio enrolado en el trío mayor de articulación opositora, donde se publicó el testimonio de la jueza Jimena Monsalve, que se viralizó por una serie de tweets en los que describe su larga espera hasta ser ingresada en un sanatorio por cuadro de coronavirus. El sanatorio es porteño, ¿eh? Pero eso sí, tal detalle apenas figura como lejanía en el cuerpo central del relato noticioso. Que Monsalve sea jueza, importa un bledo a fines conceptuales. Largas horas sentada en una silla destruida porque ya no hay camas, contagiada por hijo escolar, y llamando a tomar conciencia de vida o muerte, a que es ahogarse o respirar. Esa sentencia, ahogarse o respirar, me parece que convoca por fuera de una situación individual. Creo que tiene un sentido político-social determinante. Ahogarse o respirar. No hay buena noticia alguna. Por el momento lo mejor que nos puede pasar son noticias menos peores. Igual que en casi todo el mundo. Si pudieran resumirse algunas cosas, está bien que haya algún medio que opere como mastín confrontativo, no que la confrontación sea la comunicación permanente. Que haya un cuadrazo como Kicillof, que pone puntos sobre las íes, que el presidente se preserve, o que debería preservarse mucho mejor como articulador de tensiones internas y exteriores, que el gobierno sea más explícito respecto de cómo sobrellevará la inflación que jode a pobres y clase media, más el linchamiento mediático de que es objeto. Todo lo que se quiera, pero Alberto Fernández tomó una decisión que, guste o no, comunicado bien, mal, más o menos, lo mostró como el presidente, con una actitud de fuerza, tomando una medida de fuerza. Si lo cacerolean en Olivos y en los barrios de la clase media porteña con más componente gorila, bueno, para no abundar, es el inconveniente menor. ¿Cuál es la novedad? Al fin y al cabo. ¿Cuál es el odio, la yegua? Que no tengo con quién dejar a los pibes si no hay clases, que los medios de la contra se relamen con los errores, que los errores propios le hacen el juego a los medios de la contra, que no se le encuentra la vuelta a controlar la inflación que generan los formadores de precios que dicen que los precios no los forman ellos. No hay novedad. ¿Saben qué? No hay novedad. Solo la ratificación acerca de en cuál lado hay que ponerse. De solo mirar lo que hay enfrente. Y enfrente piensan lo mismo. En este país donde, por lo menos, políticamente, sigue habiendo empate.